¿Qué tal, estimados estudiantes? Un saludo cordial de parte de toda la comunidad educativa pastoral. Espero que se encuentren bien de salud a pesar de todos estos momentos difíciles que estamos viviendo. Dentro de los elementos que forman parte de un robot, encontramos la potencia, que es uno de los elementos importantes para que pueda funcionar el resto de elementos dentro del robot. Entonces, el día de hoy, vamos a conocer cuáles son los componentes de los circuitos eléctricos que tienen que ver con ese elemento muy importante dentro del robot, que es la potencia. Componentes de un circuito eléctrico. Tenemos los generadores, los conductores, los receptores y los elementos de maniobra. Cuando hablamos de potencia en un robot, nos referimos a los generadores. Los generadores son los dispositivos que nos van a suministrar la energía eléctrica para que pueda funcionar el resto de elementos dentro de un robot. Dentro de estos elementos tenemos los generadores de corriente continua, que son los que están viendo ustedes ahí en la diapositiva. Uno de ellos son las pilas, y ahí tenemos diferentes tipos de pilas. Por ejemplo, este grupo de pilas, todas tienen una misma cantidad de energía eléctrica, que es 1.5 voltios, y tenemos otro modelito de generador de energía eléctrica, que son las pilas tipo batería, pero ya tienen un voltaje diferente con respecto a las anteriores, que es de 9 voltios. Cuando hablamos de voltaje, nos referimos a la unidad de medida de la energía eléctrica que hay en estos dispositivos, que almacena o acumula estos dispositivos. Todo este tipo de dispositivos se les conoce con el nombre de generadores de corriente continua, cuya característica principal es que ya tienen una polaridad establecida, es decir, tienen un polo negativo y un polo positivo establecido, ya nosotros no lo podemos variar. De tal manera que cuando conectemos una pila normal, común y corriente, o una pila tipo batería, tenemos que darnos cuenta la polaridad al momento de instalar este tipo de elementos. Los otros tipos de generadores también de corriente continua son las baterías. Las baterías las podemos encontrar en los automóviles, tanto menores como mayores. Cuando me refiero a vehículos menores, por ejemplo, las motocicletas, ¿no? Los automóviles, y también nos encontramos, por ejemplo, en nuestros celulares. Todo este tipo de dispositivos también reciben el nombre de baterías. La diferencia en ellas va a estar que cada una va a tener un voltaje totalmente diferente. Por ejemplo, en las motocicletas utilizan baterías de 6 voltios, los autos utilizan baterías de 12 voltios, nuestros celulares, dependiendo la tecnología de fabricación, varía el voltaje. Hay baterías de 3.7 voltios, baterías de 3.8 voltios, baterías de 4.2 voltios, pero todas generan o suministran voltajes de corriente continua. Y ahí tienen un pequeño circuito en donde tenemos un generador de corriente continua, su receptor, y está permitiendo generar la corriente eléctrica para que pueda accionar el receptor, ¿no? Muy bien. Otro de los elementos generadores o que nos suministran corriente se encuentran los llamados generadores propiamente dicho, las centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas.
Pero a diferencia de los elementos anteriores, este tipo de generadores nos proporcionan una corriente alterna. Una corriente alterna. Tenemos las centrales térmicas, cuyo funcionamiento es a base de combustibles, y las centrales hidroeléctricas, cuyo funcionamiento es a base del aprovechamiento de la caída del agua. Y los generadores son en base al funcionamiento de los motores. Todos estos materiales, elementos o lugares nos proporcionan corriente alterna. En nuestras casas, para hacer funcionar todos nuestros artefactos, también tenemos corriente alterna. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico accionado por corriente alterna. Y la corriente la está tomando de un elemento conocido como un toma corriente que hay en nuestra vivienda. Accionamos nuestro interruptor y la lámpara se enciende o se apaga dependiendo cómo accionemos el interruptor. La diferencia con respecto a los elementos anteriores de corriente continua es que aquí no se puede establecer una polaridad, porque la polaridad es cambiante, cambia constantemente de polaridad. De ahí que no podemos establecer una polaridad determinada. Por eso es que se dicen que son generadores de corriente alterna. De estos ciclos, cuando se cambia la polaridad se llaman ciclos, la corriente alterna da 60 ciclos en un solo segundo. De ahí la velocidad de la corriente alterna y por eso es que no se puede determinar su polaridad. En nuestra casa, en nuestros hogares, todos nuestros artefactos los movemos con corriente alterna de 220 voltios. Otro elemento que forma parte de los circuitos eléctricos, son los conductores. Los conductores son aquellos elementos que van a permitir la transmisión de la energía eléctrica desde los generadores hasta los receptores. Los hay en alambres y los hay en cables. La diferencia está en que los alambres tienen un solo conductor, un solo hilo conductor, y los cables tienen varios hilos conductores. Dentro de los malos conductores tenemos la madera, el plástico, el caucho, el vidrio. Se les conoce como malos conductores porque no permiten la circulación dentro de su superficie de la corriente eléctrica. Por eso que se le conoce como malos conductores. Otro elemento que hemos visto dentro de los circuitos eléctricos son los receptores. Los receptores son los dispositivos que van a transformar esa energía eléctrica que reciben a otro tipo de energía. Por ejemplo, las lámparas transforman la energía eléctrica en energía luminosa. Este tipo de artefactos transforman la energía eléctrica en energía calorífica. Tenemos las planchas, el microondas. Por ejemplo, este artefacto transforma la energía eléctrica que recibe en energía mecánica, movimiento. Este otro artefacto transforma la energía eléctrica que recibe en energía sonora, Entonces, los receptores son los encargados de recibir la energía eléctrica y transformarla en otro tipo de energía. Y por último están los elementos de maniobra. Los elementos de maniobra son los encargados de abrir o cerrar un circuito eléctrico. Cuando decimos abrir, significa que estamos apagando el circuito eléctrico, es decir, no dejamos circular la energía eléctrica. En cambio, cuando decimos cerramos el circuito o cerrar el circuito, significa que estamos dejando circular la energía eléctrica por todo el circuito eléctrico, ¿no? Desde la fuente hasta los receptores, a través de los conductores. Tenemos según los modelos que están en la diapositiva, tenemos los interruptores utilizados en casa
y también tenemos interruptores más pequeños que se utilizan en la parte electrónica. Otro elemento de maniobra son los pulsadores, que son muy parecidos a los interruptores, pero que tienen otro funcionamiento. Tienen el mismo principio, es decir, abrir o cerrar un circuito, pero su funcionamiento es diferente. Es diferente porque cuando nosotros los accionamos, presionamos el pulsador y entonces internamente hay un resorte que hace contacto entre las partes del pulsador y deja circular la corriente. Cuando nosotros dejamos de presionar el pulsador, automáticamente el pulsador vuelve a su estado original y se abre el circuito. En cambio, en el interruptor el funcionamiento es diferente. Si queremos abrir el circuito, hay que accionarlo, y si queremos cerrar el circuito, también hay que volverlo a accionar. Y aquí tienen la muestra, ¿no? Ahí tienen el funcionamiento de un interruptor. Para que trabaje el interruptor, es decir, para cerrar el circuito, lo accionamos, y para abrir el circuito, también lo volvemos a accionar. En cambio, el pulsador no. El pulsador lo accionamos, cierra el circuito, y para que deje de trabajar, simplemente soltamos y vuelve a su posición original de apagado, ¿no? Muy bien, esos son todos los elementos que forman parte de un circuito eléctrico, pero hemos visto cuáles son los elementos que forman parte de la potencia de un robot, y en este caso son los generadores. En nuestro caso, en el robot EV3 que vamos a utilizar en nuestra clase de robótica, utiliza una batería de 10 voltios para mover todos los elementos que va a trabajar nuestro robot, es decir, para mover nuestra inteligencia, nuestro control, nuestros actuadores y nuestros sensores. Muy bien, estimados estudiantes. Hemos llegado a esta sesión de aprendizaje con respecto a los elementos que forman parte de un circuito eléctrico, y en nuestro caso hemos tomado en cuenta los generadores, que son los que van a tener mayor incidencia en el funcionamiento de nuestro robot. Hemos concluido la sesión de aprendizaje, espero que les haya gustado. No olvidarse lavar las manos para evitar este contagio de este virus del cual estamos padeciendo, y que quedémonos en casa con nuestras familias para protegernos más. Cuídense y hasta pronto.